información de las y los trabajadores del mundo, sus organizaciones y sus luchas, globalizando la solidaridad. Hablamos de nuestras relaciones con las organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores. Todos estos temas y más en La Internacional. Conduce Alex Voltaire, aquí en Radio Recabarren. Ahí se escucha. Bienvenidos a un programa más de La Internacional de los Trabajadores Unidos por el Mundo. Bueno, me integro nuevamente a el panel ya que estaba ausente por un par de semanas justamente por temas sindicales. Y bueno, le damos también la gracia a nuestra invitada del día de hoy, Estefanía González, bueno, que es coordinadora de campañas de Greenpeace. Y bueno, justamente es un tema que tenemos hoy día calentito. Y también muchas gracias a nuestro compañero Diego Vega, bueno, abogado acá de nuestra casa, la CUT, aquí en Radio Recabarren. Y bueno, le damos de lleno al tema de hoy, que el tema que hoy día nos convoca es el medio ambiente y el trabajo. Bueno, hace muy poco, el lunes pasado, se premia a nuestro presidente Piñera en Nueva York, bueno, el Global Citizen Awards 2019, y bueno, se le otorga el Atlantic Council. ¿Esto es una oportunidad mediática o hay una convicción detrás de este premio o del discurso que lanza nuestro presidente? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme al programa. La verdad es que un honor estar acá hoy día y también darle este enfoque, o sea, poder darle un enfoque siempre al tema medioambiental también desde el trabajo. ¿Sí? Yo creo que esa es como a veces una de las patitas flojas del discurso medioambiental, donde muchas veces la crítica que hace como el establishment tiene que ver con el impacto en el trabajo, el impacto a la economía, y que muchas veces esos impactos que supuestamente la protección del medio ambiente traen de manera negativa hacia los trabajadores no son tan reales. Uh-huh. Sí, no son tan reales y muchas veces son los propios trabajadores los más afectados cuando las políticas no apuntan en el sentido directo. Entonces, bueno, luego de partir con esa introducción, hablar un poquito del premio. Sí, eso. Sí. Este premio a mí me llamó mucho la atención que en la prensa se dijera el prestigioso premio. Yo les pregunto a ustedes, ¿habían escuchado alguna vez en la vida hablar de este premio? No. ¿Había salido antes en la prensa quién antes había ganado este premio? La verdad es que es un premio que todos nos tuvimos que poner a googlear para saber de qué premio se trataba. ¿Quién lo otorgaba? Y comienza el 2010, o sea, es un premio que no tiene 10 años. Ya, la verdad no tengo idea. Yo ni siquiera lo googleé. Yo dije, esto es humo nomás. Claro. Entonces, ahí ya se nos dan como los primeros indicios. Entonces, como Atlantic Council, la verdad es que un gremio prácticamente de empresarios, que en años anteriores había premiado a un presidente como el presidente Macri, con políticas ambientales, la verdad es que bastante cuestionables, más aún en cambio climático. Había premiado a Bush. Entonces, llama la atención que se le premie porque nuestro presidente no quería o no quiere, no lo sabemos todavía, estar dentro del acuerdo de Escazú. Por ejemplo, o sea, no solamente no ha ratificado el acuerdo de Escazú, sino que ha hecho pasar un papelón internacional a Chile, porque el acuerdo de Escazú es uno de los primeros acuerdos a nivel latinoamericano, que lo que hace es llamar a los países a que tengan un mismo estándar en cuanto a su política medioambiental y sobre todo protección para los líderes ambientales, para quienes hoy día están con causas ambientales. Y Chile lideró la firma de este tratado. Chile llamó a otros países a firmarlo y finalmente cuando asume el gobierno de Sebastián Piñera se salen del acuerdo, no lo ratifican, no lo han firmado en algo que se ha visto bastante mal desde un punto de vista de las relaciones internacionales. Entonces, este premio, la verdad, además de que obviamente no es merecido, porque en Chile no solamente no está teniendo un liderazgo climático a nivel internacional, sino que deja mucho que desear toda la política que hay en materia de manejo de cambio climático en Chile. No, sí. O sea, de hecho, respuesta clara el problema hídrico, que está entrando súper tarde, como que recién ahora estamos teniendo un problema hídrico, cuando uno lo venimos escuchando hace ya harto tiempo y que se están secando lugares, a lo mejor no en Santiago propiamente tal,
se estaban secando más al norte, más al sur. Acá se veía como potencial, pero parece como no nos ha afectado tan directamente, o sea, por lo menos en el uso diario, a lo que me refiero, hacen vista gorda, ¿no? Y también lo otro que respecto a eso, yo había escuchado una declaración creo que del MinRE, no, de Cancillería, que decía respecto a Escazú que lo quieren hacer, pero todavía no está como... Con reservas. Sí, yo no entiendo Eso tampoco lo utilizaron como... Finalmente, ¿ustedes saben qué significa eso? O sea, ¿quieren, no quieren? ¿O están esperando en realidad patearlo lo que más se pueda para tratar de no sé, de armar sus propios... dejar todo armadito para que después de eso, un par de negocios, o sea, sacar un par de proyectos para después recién... La verdad es que esa figura que inventa un poco el presidente Sebastián Piñera en estas declaraciones, bueno, es bastante especialista en sacar estos conceptos un poquito como inexistentes. Bueno, de hecho, ahí también le puedo contar más ratito una de las piñericosas que se mandó en el discurso del lunes, que fue notable, pero es mi piñericosa favorita hasta la... ¿Ustedes en sus redes sociales se meten en esos temas políticos o tratan de mantenerse... No sé, de repente, nosotros acá en la CUT igual utilizamos cuñas que se mal utilizan. No, claro que se utilizan, sí. Las hemos utilizado, sí. Hoy día en las redes hay que ser moderno y manejarse. Sí, pues sí. Bueno, hasta Contraloría, que es un organismo. El Contralorito. Sí, tiene su meme. Bueno, nunca se ha referido al tema de que Chile es el único país en el mundo donde el agua es privada. Es que a eso vamos, porque, a ver... Se inventa esta figura de que, bueno, Chile quizás lo firme, pero con reserva. El acuerdo ya está ratificado por algunos países. Por lo tanto, no es llegar y cambiar el texto ahora. Este texto y el acuerdo de Escazú tuvo años de preparación. Ya hubo 2 años de sesiones preparatorias, después hubo entre 8 y 9 sesiones de negociación donde todos los países... Entonces, acá no es que el presidente Sebastián Piñera haya conocido, su gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hayan conocido el acuerdo cuando recién asumieron. Es un proceso de larga data. Entonces, tratar de meterle modificaciones en esta fecha, cuando ya está ratificado por algunos países, la verdad es que es algo que al menos nosotros no conocemos la figura aún mediante la cual se podría realizar esto. ¿Ustedes han revisado, me imagino, el documento? Lo pregunto porque yo no lo he revisado, honestamente, solamente leo las noticias que hacen mención de él, pero no está la opción de, porque yo sí sé, y me meto ya en mi zapato, los temas de convenio OIT, sí existe, no la figura, no se llama así, tiene otro nombre, que básicamente es convenios progresivos, es decir, que cada cierto tiempo voy activando ciertas cláusulas, es decir, es como para no obligarme automáticamente, sobre todo estamos pensando en que no todas las economías son grandes, hay economías más pequeñas y a lo mejor lo utilizan. Esto no está así establecido en el convenio, no existe esta forma de potencialidad, ¿eso me obligo o no me obligo? Esto se puede parecer un poquito lo que nosotros vivimos o el país vivió con el TTP, que al principio se habla del TTP, pero no teníamos la información de qué es lo que se trataban todos los tomos del TTP, que hoy día hablan de entregar, ¿cómo se llama?, nuevas indicaciones, pero no tenemos las indicaciones. ¿Puede ser algo parecido? A ver, acá ocurren 2 cosas bien distintas, porque en el caso del TPP, toda la negociación del TPP y todo el texto del acuerdo se negoció a puertas cerradas, no hubo procesos participativos, la ciudadanía no pudo participar, es algo que se hizo completamente a puertas cerradas, claro. Y que nos cae un documento de miles de páginas. Que además hay un caso de un asesor canadiense, creo, que les dijo, no, esto está todo malo, no lo hagan. Y lo primero que hacen es como Chile ya, hacer vista gorda de sus propios asesores contratados. No, y se tuvo que filtrar, o sea, recordemos que el primer TPP que se empezó, que se dio a conocer, se filtró a través de Wikileaks, y en el caso del TTIP, que fue el que se estaba negociando por el lado de España y la Unión Europea, ese lo filtramos nosotros también dentro de trabajo con Greenpeace, o sea, hay una gran diferencia, versus un tratado que tuvo un proceso completamente transparente, como es el Tratado de Escazú, con años de negociación, con años de relaciones bilaterales, y que toma ejemplos también de otros tratados existentes como tú bien mencionas, y que marca un hito. Una de las cosas principales que asegura el Tratado de Escazú
es la no regresión de las políticas ambientales. O sea, cuando nosotros hoy día, por ejemplo, miramos a Brasil y miramos toda la crisis que hay en Brasil o el mismo tema de la quema del Amazonas, vemos que en Brasil con el gobierno de Bolsonaro lo que ha ocurrido es que han habido medidas regresivas con respecto a la protección medioambiental y se ha tratado de desmantelar por completo todas las políticas ambientales en las que se había avanzado. Lo que asegura un acuerdo como el Tratado de Escazú es que obliga a que las políticas que se asuman en los países no sean políticas de un gobierno. Cuando estamos hablando de algo tan sensible como el medio ambiente, del cual dependemos para el trabajo, para las diferentes actividades económicas y finalmente para la subsistencia, no podemos depender del gobierno de turno. No podemos depender de que un día llegue al poder un tipo como Bolsonaro o como Trump y que quieren tirar por debajo ciertos acuerdos que como sociedad hemos acordado que son importantes. Y Escazú lo que hace es poner como ese piso mínimo en el fondo, de decir, hay compromisos que los estados tienen que asumir con la protección del medio ambiente y con la protección de los derechos de quienes pelean por el medio ambiente, que no pueden depender del gobierno de turno. Se parece un poco, no lo sé, porque el discurso que da Bolsonaro con el discurso que da el presidente Piñera son bien distintos, pero sabemos que los dos se parecen mucho. Primero, Bolsonaro dice que el Amazonas no es el pulmón del mundo, que no se está incendiando, o sea, todo es una falacia. Que los ambientalistas lo quemamos, también dice. Claro, las ONG son las que están quemando el Amazonas. Sí. Piñera da un discurso de que, bueno, ya no hay más tiempo, esto, lo otro. Pero parece un discurso un poco mentiroso, ya que toda la política de medio ambiente chilena, o el 30% de matriz energética no convencional como las que teníamos anteriormente, se hace en el gobierno anterior. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno en materia de medio ambiente? Ay, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Acá, a ver, desde Greenpeace tenemos que decir que la falla en la política medioambiental y sobre todo en la patita de política energética es de ambos gobiernos. O sea, tenemos que recordar también que en el periodo de la expresidenta Michelle Bachelet se aprobaron una cantidad de centrales termoeléctricas bastante importantes, eso hay que decirlo. Ahora, y además eran de coker, carbón coker, ni siquiera. Claro, ¿no? Y no solo eso, sino que por ejemplo en el caso de Quintero y Puchuncaví, que hoy día es el caso emblemático de todos los impactos del carbón, se aprobó la central Campiche bajo circunstancias donde se hicieron cosas ilegales, se cambiaron los usos de suelo ilegalmente para permitir un uso industrial donde no lo había y un montón de irregularidades. Pero al margen de eso, Sebastián Piñera es el que está en el gobierno hoy día. Y es el que no solo está en el gobierno, sino que se está vendiendo con un discurso verde. Muchas veces nosotros nos preguntamos acá ya más en la es que por eso la pregunta al principio es ¿cómo se llama? ¿Una oportunidad mediática para nuestro presidente? ¿O realmente tiene una es una oportunidad mediática? Entonces acá uno dice a veces, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? Un tipo que tiene un discurso que va de la mano con la política que implementa, como es un Trump o un Bolsonaro, o un gobierno que tiene un discurso súper progresista en lo ambiental. O sea, ayer el discurso que da Piñera en las Naciones Unidas, no el del lunes 23, porque hubo dos discursos. El lunes 23 el secretario general de las Naciones Unidas llama a todos los países para hacer una sesión especial sobre ambición climática, donde invita a los líderes que hablen de ambición climática. Y ahí Piñera va y da un discurso de ambición climática horrible, muy mal discurso, donde no compromete nada, donde ahí está la piñericosa que les voy a contar. Pero ayer en la Asamblea General, que es donde aparecen Bolsonaro y Trump, que no está dedicada únicamente al tema medioambiental, Piñera decide poner uno de los focos de su discurso en un discurso medioambiental, que si uno lo analiza en términos de palabras, fue un buen discurso. Dijo que la ciencia estaba en lo cierto, que el cambio climático llegó para quedarse, que es la responsabilidad histórica que tenemos como sociedad, que la temperatura se tiene que mantener en los 1,5 grados, como dijo el panel de expertos, y cierra la parte ambiental del discurso con una frase de oro donde señala que él ha vivido en carne propia en su país lo que son las zonas de sacrificio y que no podemos transformar al mundo en una gran zona de sacrificio. Y no ha eso visitado... yo lo que supe le dolió harto a los ambientalistas acá, en el sentido de doler especialmente los de Quintero. O sea, a mí me parece de un nivel, o sea, como ocupando las palabras de Greta, how dare you, o sea, ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo es posible que un presidente que tiene una ministra de Medio Ambiente que le dijo a la gente Quintero y Puchuncaví este año cuando hubieron nuevas intoxicaciones, bueno, pero es que la norma que pusimos y nuestro plan de descontaminación permite que ustedes estén sometidos 133 veces más al año a estos episodios críticos de contaminación? Ese es el plan que el presidente Piñera dijo ayer
que cumplía con todos los estándares internacionales. Y no ha visitado Quintero. No ha visitado Quintero y peor que eso, la gente que hoy día está tomando las decisiones en este país no tiene ni el más mínimo grado de conocimiento o de sentido de realidad con respecto a la situación que se está dando en Quintero. Y no solamente en Quintero, también en las otras zonas de sacrificio. Estamos hablando de Coronel, estamos hablando del Huasco, estamos hablando de Mejillones, que se está potenciando como una nueva zona de explotación del carbón, donde desde Chile la ambición climática que estamos presentando es que esas zonas van a estar condenadas durante 20 años más al carbón. Le estamos diciendo a los niños que hoy día crecen con metales pesados en la sangre que tienen que seguir 20 años más sin poder salir de las salas de clase. Entonces, ese nivel de incoherencia y ese nivel de falta de respeto de ir a tratar de convencer a otros líderes mundiales de que lo acompañen ¿en qué? Nosotros en Chile tenemos uso récord de quema de carbón. 40% de nuestra matriz eléctrica viene del carbón, más que cualquier otro país de Latinoamérica. Más que lo que Estados Unidos está produciendo en base a carbón. Entonces, y eso que Estados Unidos volvió al carbón, porque en un momento también se había dejado y Trump volvió a industrializar el carbón en Estados Unidos. Entonces, acá mucho se habla, a mí me preguntan harto, bueno, pero este gobierno al menos presentó un cronograma de descarbonización. Claro. Se hizo un esfuerzo con las empresas, porque aquí también hay trabajos y también hay... claro, la transición que tienen que cambiar sus plantas, sus formas de generación, de mantener la industria finalmente. Entonces, para ejemplificarlo como en términos bien sencillos, este año en el super plan de descarbonización del gobierno se anuncia el cierre de 8 plantas termoeléctricas, 4 de ellas en Tocopilla. Esas 4 plantas de Tocopilla que se anunció cerrar, la empresa había anunciado hace más de un año que las iba a cerrar. Y no solo eso, sino que además a la misma empresa que es Engie se le aprobó un proyecto termoeléctrico a carbón que produce la misma cantidad de energía que producían esas 4 plantas que se estaban cerrando. Las otras 4 plantas y 3 de ellas que tienen más de 40 años, o sea, son plantas que llevan operando mucho más tiempo de lo que su vida útil dice y que además, como son tan antiguas, no tienen ni siquiera evaluaciones ambientales. Entonces no están evaluados cuáles son los impactos ambientales, y cuando hablamos de medio ambiente no hablamos solo del ecosistema. En la evaluación ambiental dentro de nuestro país se incorporan también los impactos a las personas. Sí, eso es parte de lo que uno llama como medio ambiente, ya no solo como el arbolito, el suelo, sino que también las interacciones con las personas. Entonces acá lo que se está haciendo es aumentarle la esperanza de vida a esas termoeléctricas que se podrían haber cerrado este año hasta el 2025 y asegurarle el negocio a las empresas hasta el 2040 con una energía que no solamente es obsoleta, que contribuye al cambio climático, sino que además es cara. Sí. Es caro el carbón. Sí, ¿no? Y aparte que el desarrollo tecnológico es exponencial. En 10 años ya no se avanza lo que se hace en 10 años en cuanto a desarrollo tecnológico. En 10 años se descubren muchas cosas. Entonces estar proyectando proyectos, estableciendo proyectos de tan largo data implica también desconocer a qué nivel puede llegar a avanzar la ciencia. Si finalmente esto es un reemplazo, pero también un reemplazo a partir de la mano con la ciencia. La ciencia puede hacer que el proceso sea menos traumático en el sentido de que se pueda seguir abasteciendo las necesidades de la población y naturalmente la población por su lado hay que hacer otro esfuerzo de cambiar los hábitos. Es que yo creo que ahí diste en la clave, porque hace unos años atrás era como impensado que Chile hubiese podido dar el salto tecnológico, por ejemplo, para incorporar las energías renovables. Claro, siempre se decía que eran poco eficientes, que eran muy caros, que no lograban abastecer lo suficiente a la matriz energética, pero parece que eso ha quedado un poco... Y eso lo hizo en el primer gobierno de Piñera. Después se desdicen, bueno, yo me equivoqué en esa oportunidad, y eso llama mucho la atención, ya que nuestro país es el que mantiene la radiación solar más alta en el planeta, en nuestro norte. Tenemos cobre, tenemos litio, y sin embargo todavía nos falta mucho para que Chile, toda la energía fuese como se llama, no la convencional que tenemos hoy en día, y también poder vender esa energía al extranjero. O sea, un muy buen ejemplo de estas campañas del terror, porque mucho de lo que yo he escuchado en este tiempo, bueno, pero es que si eliminamos el carbón al 2030, como si el 2030 fuera el próximo año, o sea, son 10 años de adaptación. Sí. Porque dicen, bueno, pero a mí me dicen, pero Estefanía, gradualidad, sí, 10 años de gradualidad para combustibles fósiles que la ciencia dice que si no los eliminamos, el carbón al 2030 y los combustibles fósiles por completo al 2050, no vamos a tener humanidad
Yo escuchaba algo de que en 2 años había que reducir no sé cuánto. Muchísimas emisiones. Sí. Es que el nivel de emisiones que estamos teniendo hoy día, la verdad, es impresionante, es muy grande. De hecho, se dice que el pic de emisiones que tienen que tener todos los países tiene que ocurrir antes del 2030. Es decir, que el 2030 hacia adelante las emisiones tienen que ir a la baja sostenida. Entonces, lo decía hasta el ministro de Energía. El ministro de Energía reconoce, está escuchando, ustedes están acá, nos van a bajar. Y nos van a bajar gracias a que la última licitación que se hizo de generación eléctrica sí, eso es lo más caro. Después viene el carbón. Y luego vienen las energías renovables, bueno, la hidroelectricidad, que es una de las más baratas, etcétera, etcétera. Entonces hoy día, este plan de descarbonización que el gobierno presenta como propio, no es más que la tendencia natural que van a tener los mercados. Hoy día los grandes inversionistas, sobre todo en Europa... indica que el año 2025 ya no va a tener autos, todos los autos van a ser eléctricos. Por ejemplo, entonces... La verdad, lo que están anunciando como gran anuncio, como gran compromiso, es el comportamiento normal del mercado. Es decir, nosotros nos dejamos un margen para seguir haciendo negocio porque no nos queremos hacer cargo, además, de todo lo que significa un plan de cierre de una planta termoeléctrica, haciéndome cargo de todos esos residuos. ¿Sí? Lo que hace un gobierno mínimamente serio, ni siquiera estoy hablando de un gobierno súper ambientalista, es que empuja desde la política pública a las empresas para que apunten hacia un plan de cierre en función de los beneficios que tienen que tener, no el planeta, no los 1,5 grados solamente. Que y cuidar en el sentido de que no, de preocuparse de una vida digna, de que no se enfermen, que en todo caso eso al final va repercutiendo en otro tipo de gastos públicos. Completamente. Porque finalmente, y esto no es con la intención de ser utilitarista, pero el hecho de que tú enfermes a tu gente, es decir, permitas que existan zonas de sacrificio, implica necesariamente que el día de mañana, actualmente y el día de mañana, vas generando también enfermedades, que esas enfermedades naturalmente, tenemos el caso de los hombres verdes en Ventana. Yo siento que Ventana es un caso emblemático porque ahí hay situaciones que ya se vienen arrastrando. Uno de los casos de los hombres verdes, mi abuelo trabajó en el yo soy de la Quinta, pero hace muchos años. O sea, mi abuelo se salió cuando vi los primeros hombres verdes. Yo creo, estoy casi seguro que son como de los 80. Ya de ahí se hablaba de esa figura, si se contaminaba mucho. Entonces, al final, también importa el tener una visión un poquito más humana, pero también de largo plazo, de cómo tú mismo te estás pisando la cola por generar en el inmediato ganancias. Efectivamente. Hay un dato también muy bueno, que lo acabo de ver en estos días. Bolivia acaba de sacar un auto armado únicamente en Bolivia eléctrico. El único país en nuestra región que ha hecho un logro importante. Bueno, es en este momento la primera economía de Latinoamérica, ya que es la que sube. Y uno dice, Chile, tenemos litio, Bolivia también, va a utilizar su litio. China en un momento quería poner una empresa para poder hacer autos eléctricos en Chile. ¿Qué pasa con eso? O sea, nosotros, ¿hay una política para cambiar, no sé, en 10, 5 años esta política del carbón y estar en realidad también depender de la extracción también. Claro, el extractivismo desatado que tenemos. Claro, o sea, buscar manufactura. O sea, y esto te lo pregunto en realidad porque y acá me quiero meter a lo mejor un poco más en lo que es mío y que es de la central en sí, a pesar de que para nosotros no es solo exclusivamente el trabajo implica todo el orden de vida. Todos trabajamos prácticamente gran parte de nuestro día, es parte de nuestra vida, pero se va involucrando a nivel de toda índole. Se habla algo del concepto de transición justa. Usted me imagino que en Greenpeace también en ese concepto lo han tenido que asociar, porque la otra vez yo escuchaba, no me acuerdo, creo que a Paulsen o algo así, que él hablaba de que era uno de los grandes problemas que cuesta generar en las propias personas, y hablo de nosotros, claro, obviamente hay ciertos grados de conciencia mayor dependiendo de lo que uno ejerce, pero hablemos del trabajador promedio. En realidad, en cierta forma, igual le cuesta también renunciar, o sea, preocuparse, porque también muchas veces implica a veces riesgos, más que renunciar objetivamente. Tú decías que en realidad hay más mitos que realidad, pero a lo menos está el potencial riesgo de quedar, por ejemplo, sin su fuente de trabajo. Y eso también hace que, de cierta forma,
si bien él sabe que se está enfermando, sabe que de cierta forma su familia también se está enfermando, hasta que eso no sea tan evidente como lo que podemos ver en casos como Ventana, donde los niños se desmayan. Es difícil crear esa conciencia de decir, mira, donde yo trabajo, que probablemente es la gente de la industria que mantiene los pueblos, y Santiago no es Chile, también ellos mismos también requieren un esfuerzo doble, de decir, de autoconcientizarse y de también de buscar formas de transitar, de reubicarse en otros puestos de trabajo. Bueno, lo que acabas de plantear es una lógica que yo a nivel personal la encuentro macabra. O sea, encuentro macabro que una persona tenga que decidir entre o tengo trabajo y acepto que mi hijo tenga la sangre contaminada con metales pesados y hipoteco su futuro, pero bueno, quizás, y tenga que hacer ese cálculo, pero quizás gano esta cantidad de dinero, trabajo aquí tanto tiempo, y con eso, bueno, le costeo el tratamiento. ¿Sí? O tenga que... Eso se ve mucho en Claro, nuestro o país. tenga que decir, bueno, me quedo sin trabajo, pero tengo a mi hijo sano. El dejarle esa decisión a las personas, sobre todo a aquellas personas que están en sectores más vulnerables, te hablan de una lógica macabra. Y te hablan también de una completa falta de rol del Estado en ese tipo Claro, porque finalmente quien tiene que ser el gran impulsor de eso, o sea, no es que uno le quiera transferir al Estado la responsabilidad, pero es él... No, el Estado entendido como nosotros también. Ah, claro. Porque también, a ver, por eso yo trato de hacer la diferencia cuando hablamos de gobiernos o hablamos de Estado. El Estado somos también nosotros, o sea, todos los recursos que hoy día los diferentes gobiernos reparten en diferentes beneficios son dineros que vienen de nuestros impuestos. Entonces, que nosotros estemos esperando que haya una retribución o que sea el gobierno de turno el que se haga cargo de ciertos beneficios sociales mínimos, no es que uno esté esperando que un otro te solucione el problema, sino que uno está poniendo recursos que vienen de su fuerza laboral para que esos después sean traducidos en beneficios colectivos, como es la educación, como es la salud, como tienen que ver con como este tipo de elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y por eso es tan importante este concepto como de zona de sacrificio. El concepto de zona de sacrificio nace en el paralelo del concepto que trataron de imponer los gobiernos, que se llamaban las zonas que eran polos de desarrollo energético. Porque se inventó que iban a haber unas zonas que iban a ser polos de desarrollo energético, donde se iba a concentrar gran cantidad de actividades industriales. Y por eso vemos que en las zonas donde hay termoeléctricas, no solamente hay termoeléctricas, sino que tenemos acompañadas un montón de otras actividades industriales. El caso de Quintero y Puchuncaví es como que lo tiene todo, pero está ENAPE, está Codelco, la refinería. Entonces es ahí cuando nace este concepto de zona de sacrificio, porque se empezó a ver que ese polo de desarrollo no traía para las localidades que estaban viviendo ahí mismo, sino que eran una zona de sacrificio, donde por un indicador económico, más bien para las empresas, se estaba sacrificando la calidad de vida de un montón de personas. Y eso no pasa solamente con la industria de la energía. Nosotros en Greenpeace hemos trabajado mucho con el tema salmonicultura. También, muy fuerte. Claro. Puerto Montt, Chiloé. Puerto Montt, Chiloé, ahora sobre todo en la región de Magallanes. Vi que querían hacer hasta en Copquecura una donde ha habido un fuerte... Son comunes, y las empresas, en lugar de hacerse cargo de esa mortandad, consiguieron un permiso en un día del gobierno anterior, para tirar todos esos salmones frente a las costas de Chiloé. Había un grupo de pescadores, los pescadores de la zona de Mar Brava, que ellos trabajan la macha. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que con las últimas modificaciones a la ley de pesca, cuando de años para por fin ser productiva. En abril del 2016 fueron a trabajar la zona que habían cuidado, en la que habían invertido con cuotas completamente sustentables para sacar el recurso. Alcanzaron a trabajar un día y al día siguiente se les murió todo el recurso. Todo el recurso se contaminó completamente. Aparecieron todas las machas muertas. Todas las machas muertas. Uno de los pescadores con los que nosotros trabajamos en esa época, con todo el caso, años después, trabajando en la salmonicultura. Y es uno de esos trabajadores que las salmoneras después presentan en un gráfico y te lo ponen como gente a favor. Bueno, pero es que esta persona se va a quedar sin trabajo. Esa persona está trabajando ahí, cuando le ponemos rostro a esos trabajadores. Muchos de esos trabajadores están trabajando en la industria salmonera porque no tienen otras opciones, porque se les contaminó el ecosistema, y trabajan en condiciones mucho peores, que ustedes lo pueden saber, de las que podrían tener con otro tipo de trabajos como es la pesca artesanal. Esa es la preocupación que tenemos nosotros acá. Lo hacen trabajar con las conserveras, lo hacen trabajar
por hora de faena, que básicamente nunca tienen derecho a vacaciones porque se acaba una faena y comienza otra, entonces tu contrato se acaba, nunca va adquiriendo la antigüedad laboral, pero estamos hablando de que están así 15, 20, toda la vida. Y básicamente nunca tienes derecho a tener la antigüedad laboral en la empresa porque solamente te contratan por el periodo, pero la trampa está en que la obra o faena, en realidad, claro, si bien hay una obra o faena, pero es como cuando una empresa decide hacer hacer pelota y al otro día hace raqueta, pero es parte de su giro, es decir, no podemos decir que un día fue la faena de las pelotas y el otro día del tenis. Esto es lo mismo, o sea, claro, finalmente hay faenas porque cambia el producto, pero los productos son... Claro, porque son tienen continuos, fase, porque la producción de salmón tiene fase. Pero son utilizando la necesidad del trabajador. Pero es que ese es el... Y se ven obligados a trabajar en eso, y ellos dicen, si nosotros hacemos algún tipo de reclamo, porque ellos son la gran industria, ellos quedan con el problema de que no, si esa empresa, tienen problemas con esa empresa, tienen problemas con todas. Sí. Con todas. Por supuesto no los que contratan nunca más. Bueno, estamos ya a la mitad del programa, nos vamos, está muy, muy calentito, muy bueno, pero nos vamos a tener que ir a una pausa musical y volvemos enseguida en La Internacional, aquí en Recabarren Radio. Para quemar el mal que causa tanta desunión, se sabe que
Estamos de vuelta en la internacional con, bueno, el tema del medio ambiente y el trabajo. Y bueno, también no quiero pasar la oportunidad de enviarle un saludo a nuestra vicepresidenta de Relaciones Internacionales de aquí de la CUT, Tamara Muñoz, que se encuentra justamente en Nueva York, precisamente de este tema que nosotros estamos hablando, del medio ambiente y el trabajo. Y bueno, la esperamos que llegue y que nos pueda comentar de todo lo que se pudo realizar en Nueva York en esta semana, la semana del medio ambiente mundial. Y bueno, continuamos con este tema que estábamos hablando justamente en la pausa de las zonas de sacrificio, qué es lo que podría hacer este gobierno, ya que lo que yo siento, corríjame si me equivoco, puede ser que nuestro presidente se está poniendo un zapato que a lo mejor no quería ponerse, ya que se estaría él mismo obligando a firmar, ¿cómo se llama? El Tratado de Escazú. A ver, acá pasa algo bastante curioso, porque en términos como de figuración internacional, tenemos a países tan... ¿Qué palabra usar? Para que no me reten en la oficina después, no, pero tenemos países con una política ambiental tan desastrosa, como el caso de Trump o Bolsonaro, que basta con que un presidente de un país chiquitito con una economía chiquitita como Chile diga, bueno, nosotros vamos a proteger el bosque nativo para que sea como el gran... O plantar, ¿cuánto dijo? Un árbol por cada chileno. Bueno, eso lo dijo en su primera campaña. Sí, creo que en eso el también lo 2009. había dicho ya. Un árbol por cada ciudadano, que en ese momento Bueno, eran 16 hay que preguntarse millones, qué tipo de árboles, porque claro... Pero es que ahí viene la piñericosa, porque cuando Piñera estaba dando el discurso el lunes, él dice que Chile va a tener una ambiciosa política de deforestación. Y después se corrige, reforestación. un clásico. Pero más allá de la piñericosa... Estaba pensando en los negocios. Es que se acusó solo. Porque... Bueno, acá en Chile... Bueno, yo creo que tú tienes más conocimiento de eso, pero hay, por lo que tenemos entendido, hay políticas que incentivan... Es que eso Se justo... parece a algo que yo vi de Bush en una oportunidad, cuando, está todo el tema del terrorismo de las Torres Gemelas. Él dice, bueno, vamos a ir y vamos a sacar a Saddam Hussein. Oh, perdón, a Osama. Claro. Se parece un poquito a esto. Claro, entonces cuando él dice que una política de deforestación y después se corrige, efectivamente la política de reforestación que tiene Chile es una política de deforestación y no de reforestación. ¿Por qué? Porque Chile dice, bueno, voy a partir antes. En todas las cumbres de cambio climático, como esta COP25, la figura mediante la cual los países contribuyen a frenar el cambio climático es a través de una sigla que se llama NDC, que es una contribución nacional. Todos los países le presentan a las Naciones Unidas y a los otros países un paquete de medidas que incorpora temas energéticos, temas de protección de biodiversidad, donde dicen, mira, con este paquete de medidas nosotros ayudamos a que las emisiones bajen, ya que capturemos más emisiones y así frenamos el cambio climático, ¿ya? Entonces, dentro de estas contribuciones de Chile dice que va a proteger el bosque nativo, pero sujeto, y esto también lo hizo Bachelet el 2015, a que se mantenga un decreto, que es el decreto 701, un decreto creado en dictadura, que en el fondo se fomenta la actividad forestal de las empresas forestales, ¿sí? Eso significa el plantar pinos y eucalipto. Entonces, cuando él habla de que van a plantar una determinada cantidad de árboles, lo que se está comprometiendo es el negocio para las forestales. Es decir, él le está diciendo a Naciones Unidas que la manera en la que Chile va a contribuir al cambio climático es dándole un incentivo por parte del Estado al negocio forestal. Claro, porque finalmente cuentan árbol plantado, pero no para el uso de ese árbol. La pillería. Y ahí, claro, la nueva pillería, claro, la porque aquí no suena piñera. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente ya se plantan un montón de pinos y eucalipto. Esos pinos y eucalipto absorben muchísima agua, por lo tanto secan las cuencas, secan la zona donde hay, por ejemplo, agricultores, agricultores que viven también y que trabajan gracias a esa agua. Entonces ahí contribuimos a que los impactos del cambio climático, como la escasez hídrica, sean aún peores. Efectivamente, cuando esos arbolitos empiezan a crecer, empiezan a capturar CO2, si eso ocurre. Pero el momento en el que el árbol captura más CO2 es cuando ya es un árbol adulto, ya como que va aumentando la capacidad que el árbol tiene de capturar CO2. Y justo cuando el árbol va a llegar a su momento más mejor de captura de CO2, lo cortan.
Claro. Y al cortarlo, con todo el proceso que se genera de corta del árbol, de transporte, se vuelve a emitir a la atmósfera Lo todo mismo. el CO2 que ya se había capturado. Por lo tanto, es una política completamente vacía y que no nos va a poder permitir llegar a la meta que él comprometió, que era de ser realmente carbono neutrales al 2050. Además de que ese tipo de plantaciones forestales propicia los incendios forestales que hemos visto que con las olas de calor, el aumento de la sequía son bastante grandes, además de un negocio que hoy día está pasando por encima de comunidades indígenas, de comunidades rurales y también Bueno, de vemos la pequeños Araucanía. productores, por ejemplo. Entonces, todo mal. Chile está en el grupo de 18 países más afectados por la escasez hídrica. Si uno mira cuáles son los otros 17 países, son países del Medio Oriente, son países de África, donde las economías son mucho menores y mucho más complejas y donde las condiciones geográficas de esos países son casi semidesérticas, como es el caso de Medio Oriente. Y uno dice, ¿por qué Chile, que es uno de los países más ricos en recursos hídricos, está al lado de países casi desérticos? Eso me llama la atención porque hoy día se habla de que tenemos una sequía en el país. Sin embargo, tenemos una cordillera de los Andes que prácticamente, bueno, hoy día no vemos la nieve como el año fue la anterior. temporada en Santiago hace 70 años, creo que no tan mal la temporada. Claro, pero si nosotros vamos a la cordillera y nos adentramos, no sé, al medio, donde Chile, Argentina, hasta en el verano hay nieve. Y no sé si yo estoy equivocado. Quise caer en la cordillera. Se podría sacar porque lo que nosotros vemos que estamos sacando agua de cierto sector. Claro, hay sequía. ¿Podríamos sacar agua de un sector más allá? Bueno, yo estudié geografía, así que si me pongo latera, me avisan. Ya, okay. Sí, me cuéntame. cortan. A ver, lo que pasa es que acá influyen muchas cosas. Chile efectivamente es un país súper rico en recursos hídricos, pero la disminución de las lluvias y el aumento de las olas de calor han hecho que esa disponibilidad de agua sea mucho menor que en años anteriores. Tú ponías el ejemplo de Santiago. Por ejemplo, Santiago en este invierno llovió mucho menos, o sea, tenemos un 80% menos de lluvias de los que deberíamos haber tenido para este tipo de fechas, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia de esta sequía con otras sequías? Porque siempre se habla, bueno, pero la sequía ocurrió siempre, la sequía la tuvimos en los años 60, en el año 20 hubo una gran sequía. Es que antes la sequía teníamos, no sé, 10 años de mucha lluvia y después venía una sequía. Entonces no pasaba nada porque en los años 40 esa sequía se podía paliar con todos los recursos hídricos que nos quedaron como de la lluvia anterior. Claro. Hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que la sequía que estamos viviendo hoy día en Chile, y sobre todo en la zona central del país, viene antecedida de 10 años secos, donde no hubo reservas. Se va agravando. Ya. Eso como desde un punto de vista natural, y donde también la media de nieve ha disminuido mucho, por lo tanto la cantidad de agua que tenemos disponible de la lluvia y de la nieve, que el agua que tomamos, o sea, el embalse, el yeso, del Claro, agua que viene toda la región metropolitana. ¿Cómo se llaman esos por ahí. ríos? Se llaman ríos Están los ríos pluviales y los nivopluviales, Claro, pero claro, bueno, yo pongo latera. sí. Pero, Claro, pero claro, Entonces, si uno le saca la nieve de arriba, finalmente no deja caer claro, agua. esa nieve o los mismos glaciares lo que van haciendo es alimentando como de manera súper inteligente a toda la cuenca, todo el sistema de ríos y quebradas, como de a poquito. Ahora, ¿Y podemos sacar nieve de más allá? es que es un sistema. Se me está poniendo como las mineras que quieren mover glaciares. No, pero toda esa nieve llega finalmente al río. Toda esa nieve se está derritiendo. Y también mantiene que... O sea, hay hecho en el refri, por ejemplo, mantener el refri cerradito y todo hace que se mantenga, pero si tú lo mantienes abierto, se empieza a escapar. Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Ese ecosistema, si tú le vas sacando nieve, empieza a derretirse más rápido porque se calienta, pierde el decirlo. efecto, claro, de el efecto refri. Claro, el le vamos a poner el efecto efecto refri. Claro. Ya, El efecto claro. refri que genera la nieve y los glaciares generan que, bueno, regulan la temperatura y generan mejores condiciones para que esa nieve, ese glaciar en contacto con la atmósfera nos ayude a generar precipitaciones y todo eso. También, claro. Eso como desde un punto de vista geográfico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque esto no es pura geografía, claramente. ¿Qué es lo que pasa? Que en Chile el agua está sobreentregada. Se han entregado más derechos de agua
Así. Agua disponible. Bueno, en redes sociales. Este es un se buen tema, indica- pero paréntesis, el código de agua. Ustedes igual, Código. ustedes están ahí, me imagino, pendientes de cómo va eso. Pero por supuesto, o sea, hoy día el código de agua, a ver, no solamente el código de aguas permite que se entreguen más derechos de agua disponible, sino que además permite que estos derechos de agua lo compre alguien que no la está usando y que lo ocupe como un bien de transacción en el mercado. Entonces, yo me compré un derecho de agua 15 años atrás cuando no había escasez hídrica, Claro. y hoy día lo vendo y lo transo en el mercado. Y estamos Bueno, hablando hoy día del agua, justamente un eso derecho mismo. humano. En redes sociales se habla de que la sequía, los responsables serían los empresarios. ¿Qué hay de cierto en eso? Muchísimo es cierto, porque nuestro código de agua no solamente permite esto como de manera súper perversa, sino que además no prioriza los usos. Ya cuando el Estado tiene que entregar estos derechos de agua, por ejemplo, no dice, ya, si le llegan 10 solicitudes, ¿cómo priorizo? No prioriza. Claro. O sea, Entonces- No hay una función pública del agua. Exactamente, entonces nosotros ya necesitamos un código de aguas que priorice los Claro. usos y que asegure como base el acceso al agua potable de actividades productivas. Y hoy día en Chile, esto parecería increíble, hay 400.000 personas que se están abasteciendo de agua con camiones de aljibe. Sí, es algo así he visto. ha Me salido va a poner a Alex en este comentario. No, en cuanto a que el neoliberalismo finalmente en Chile, o liberalismo, ya como lo quieren usar, tiene una sistematización en creer que todo se va a regular por el mercado. De hecho, yo tenía un profesor de comercial que me decía que en realidad que el agua fuera privada era lo mejor, porque el precio hace que uno regule el consumo que va a tener. Es decir, si me va a salir muy caro, yo consumo poco. Entonces, y en paréntesis, no era eso el tema, pero se me acordé de este profe. Hay un liberal noruego, no recuerdo quién es, que no me acuerdo el nombre noruego, entonces son esos nombres medio raros. Sí, claro. Digámosle, no, José Trudeau. Bjorn, una cosa de todos se llaman Bjorn. Que él decía que liberal, o sea, derecha liberal lo que es Noruega, pero claro, ellos tienen otra concepción un poquito más avanzada que la precaria neoliberal extractivista puramente, más allá para él era inconcebible tener el agua privada, a pesar de ser liberal en lo económico y liberal también moral en todo caso, también así una especie de Bópoli chileno. O sea, una centro derecha, podría decirse. Sí, centro derecha, claro. Una derecha del siglo XXI. Claro, Claro. Y él consideraba que, claro, era inconcebible porque el agua tenía una función que tenía que tener de sobrevivencia, es decir, Es un derecho humano. Yo creo que cuando nos situamos desde la lógica de los derechos humanos, estas discusiones Claro. también como que se zanjan un poco. Y también cuando se habla un poco del mercado, a mí me da risa porque es bastante falso, porque cada vez que las empresas o los grandes capitales tienen conflicto o entran en crisis, como poníamos el ejemplo de los salmones de Chiloé, Claro. llaman al papito, a la Claro. mamita Estado para que le solucione el problema y no se hacen cargo. Entonces, Claro. no a la intervención del Estado cuando se trate de regular los impactos que nosotros tenemos sobre la gente, pero cuando entramos en crisis y no tenemos cómo hacernos cargo de nuestra propia actividad, no es el mercado el que lo soluciona. Ahí son los estados los que Claro. les terminan solucionando los problemas de las empresas. Sí. Bueno, no le gusta repartir las utilidades, pero sí quiere repartir las pérdidas, es decir, que Completamente. otros las asuman, no solo ellos. Claro. Ahora dijo algo importante, derechos humanos. Nosotros podríamos llamar a nuestra expresidenta y alta comisionada en este momento de Naciones Unidas por los derechos No te metáis humanos con la para que mafia. venga a Con la constatar de SOA. primera fuente que se están vulnerando los derechos humanos justamente por esta precarización ambiental que tenemos en nuestro país. Sí, y a propósito de eso, complementando eso, se hablaba del derecho humano, de la naturaleza, algo así. Escuché un concepto hace un par de... pero ya en forma concreta, formal. Sí. Se podría llegar a Bachelet a través de su nuevo rol, y efectivamente hoy día el derecho y el acceso a la naturaleza y a una naturaleza en el fondo en un buen estado de conservación, Claro. Es parte también como de los derechos humanos. Por eso también es tan importante el Tratado de Escazú, entre otras cosas. Ahora, la expresidenta Michelle Bachelet del 2015 fue la que lideró el proceso
de cuáles iban a ser las contribuciones que Chile iba a presentar para hacerse cargo del cambio climático. Y son iguales que las que hoy día está presentando Piñera, o sea, no hay muchos cambios. De hecho, hoy día se están incorporando algunas cosas más, algunas cosas menos. Entonces, todo esto que nosotros hemos hablado, la protección del agua, la protección de los bosques, el fin al carbón, el cierre de las termoeléctricas, parece increíble que sean parte de lo que se va a hablar en la COP25. O sea, la COP25, que es algo que está tan alejado para la gente, que parece ser como un acuerdo internacional que nadie entiende, tiene mucho que ver con todos estos problemas. Con el APEC que viene después. Ya nos están diciendo que ya estamos listos con el tiempo. La última, 4 minutos nos quedan. Sí, la expectativa que tienen ustedes como Greenpeace de la COP25, ya que obviamente es el gran, es el Lollapalooza del medio ambiente, no sé. El Lollapalooza del clima, pero un buen, un poquito más fome, pero sí. Sí, pero claro, hay una expectativa. Es el momento donde ya, y acá en Chile, que naturalmente ustedes están acá. Bueno, este viernes 27 vamos a estar como abriendo la antesala de la COP con una gran marcha a la cual estamos convocando diferentes organizaciones de la sociedad civil. La CUT está comprometida también con eso. Excelente, estuvimos reunidos todos convocando a las 6 de la tarde en Plaza Italia. Ya vamos a estar marchando por la Alameda y este va a ser el primer granito donde como organizaciones de la sociedad civil, no solamente Greenpeace, sino que también las comunidades, al gobierno de que se haga cargo de que los compromisos que se presenten frente a Naciones Unidas durante la COP25 apunten hacia un cambio en nuestra matriz energética, cerrando todas las termoeléctricas al 2030 y un cierre inmediato de las más contaminantes y las que están en Quintero y Puchuncaví, la protección del agua, la protección de los glaciares y la protección de los bosques. Oye, ¿ustedes han podido participar como lo han invitado del gobierno? Han alejado de todo. De todo. Pudimos entrar a una comisión del trabajo, a una. ¿Ah? Pudimos entrar a una comisión del trabajo durante... bueno, sí. ¿Ustedes cómo están en eso? Nos han invitado, pero hay de ciertas instancias que nosotros no vamos a participar porque no nos parece que como organización, además organización internacional, tengamos que participar de espacios cuando no vemos un compromiso real del gobierno. De hecho, ayer di una entrevista a CNN nuestra directora ejecutiva internacional, Jennifer Morgan, la directora de Greenpeace a nivel internacional, que se juntó con Piñera en las Naciones Unidas. Claro, y le preguntaron, bueno, ¿y qué pasó con a Chile? Le falta mucho, y en el fondo hoy día no hay nada que celebrar de Chile con respecto a su política ambiental. Entonces no es solo Greenpeace Chile, sino que es el diagnóstico que compartimos como Greenpeace a nivel global. Ustedes también tienen que hacer el papel, lo digo no porque tenga la responsabilidad de usted en sí, sino que Greenpeace en sí es cuando uno piensa en trabajadores, piensa en la CUT, cuando piensa en medio ambiente, piensa en Greenpeace. Son como marcas desde el punto de vista. Entonces, claro, son una voz y tienen interlocución internacional como para decir, oye, ¿sabes que lo que habla el presidente o que habla el gobierno? Porque finalmente esto es una política de gobierno, no solo de Piñera, como bien tú decías. Es algo que no es tan real como se quiere pintar. Y vamos a ser los primeros en denunciarlo, desde nuestra directora ejecutiva a nivel internacional hasta nuestros voluntarios de la región de Valparaíso que están en Quintero y Puchuncaví también protestando. Entonces eso es transversal y no nos vamos a sentar a celebrar nada con el gobierno hasta que no veamos una verdadera ambición climática. Sí vamos a participar de la COP25 y de todos los espacios, pero para exigir lo que corresponde. Y bueno, en esa fecha también nosotros las invitamos para que podamos comentar de lo que se pudo o no se pudo avanzar en la COP25. Sí, después terminada la COP25 estaría bueno para que hagan el diagnóstico, porque me imagino que ustedes tienen expectativas, ver qué tanto se llegan a cumplir, o si ya son bajas, si fue peor de lo que pensaban incluso. Completamente. Feliz vengo de nuevo. Esperemos que sean buenos resultados. Bueno, por el bien de todos. Se nos hizo muy corto el tiempo, ya que este tema da para largo. Te damos las gracias por haber aceptado esta invitación a nuestro programa. También, a nuestro panelista Diego Vega. Y bueno, nos vamos de este programa el día de hoy. Y bueno, también nuevamente mencionar a Tamara Muñoz, que se encuentra en Nueva York justamente por este tema. Nos vamos con una pausa musical. Se detiene, solo caminar. Impecable. La muerte. Mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar, arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos, se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz, vaya locura de que somos capaz, hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos malditos, con ira, con rabia, con tanta impotencia, tus manos manchadas. Juntos hermanos tendrás que matar
tierra que llora se va a desangrar, que llegue la vida como un vendaval, que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Deciden y matan de traje y corbata, con leyes arrasan patriarcas y jefes, o presidentes, patronas y amos o terratenientes, en nombre de Dios, de seguridad, en nombre de calma y de tranquilidad, de cruces, de dogmas, de imperios, coronas, de credos, petróleo, todo lo devoran. Son terroristas de Estado, criminales sueltos por todos lados, ahogan la vida desde su oficina, mandando sus tropas a la muerte fija, culpables de hacer la tierra sangrar, culpables de comunidades matar, culpables de niños llorar, culpables de la vida sepultar. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? ¿Cuántas naciones tendrás que ocupar? La tierra que llora se va a desangrar por tu poder que no puedes saciar, que llegue la vida como un vendaval para sembrar flores que quieran cortar, que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Entérate de todos los detalles del movimiento sindical chileno. Avancemos juntos, somos Radio Recabarren.